Gracias por venir, gracias por estar. El CADIA es el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, es una entidad civil sin fines de lucro, fundada en 1906. Es la más antigua de las organizaciones que representan a los profesionales del agro. Dentro de sus objetivos está promover y o desarrollar informes y o evaluaciones referidas a la actividad agronómica. Ese es el sentido que tiene nuestro ciclo de diálogos, caracterizado por hablar y escuchar. Así se aprende, así se mejoran conocimientos. Hoy, con esta convocatoria, Diálogo sobre Seguro Agrícola, estamos cumpliendo con uno de los objetivos del CADIA, y eso nos hace sentir particularmente comprometidos. Bienvenidos a nuestra casa. En el año 2016, el CADIA llamó concurso sobre el tema referido a seguro agrícola de implantación todo riesgo, bases y propuestas para la generalización de su uso en cultivos de oleaginosos y cereales. El objetivo era conocer proyectos y estudios sobre un seguros agrícolas que sirvan a los efectos de su implementación generalizada para cubrir los riesgos y daños producidos en el periodo de implantación de cultivos, cubriendo las mermas presentes por eventos climáticos, biológicos y físicos que permitan establecer una política de Estado que elimine la declaración de zona de emergencia. Ese era el objetivo del llamado a nuestro concurso. El sistema de emergencia agropecuaria para nosotros no funciona, el monto que tiene el fondo es muy exiguo y es muy costoso, muy tramitoso para poder que el productor pueda volver a reiniciar un nuevo ciclo. Y ese es el objetivo del cual llamamos concurso. El concurso quedó desierto, pero hubo presentaciones, porque no se lograba lo que nosotros creíamos, faltaba el cumplimiento matemático, cómo se hacían los fondos, de dónde salían los fondos, cómo se podía implementar. Pero sirvió, porque hoy a lo mejor de lo que vamos a hablar es algo parte que salió de ese resultado, de ese concurso, que es algo de un seguro que sea práctico y que pueda ser utilizable. La generación es importante, decíamos, porque el seguro debe actuar semejante a un seguro contra terceros en los automóviles, sobre la amenaza de pérdida productiva al momento de implantación, cuando el riesgo es casi total para el productor. La cantidad de agentes involucrados es importante para que las primas sean bajas, y así funcionan los seguros. Los seguros en todo el mundo funcionan de esa forma. Como seguro agrícola debe entenderse a todos los ramos del seguro que tienen por objeto la protección del asegurado contra los riesgos que pesan sobre una determinada etapa o momento de una explotación agrícola y con respecto a alguno de los productos. Estos seguros pueden amparar algún riesgo en particular o una variedad de ellos, también pueden cubrir un determinado producto o varios. Existe en el mercado una amplia oferta de seguros agrícolas que varían por sus características, coberturas, áreas geográficas, cultivos, factores climáticos, magnitud de los daños, etc. Son seguros tradicionales, fundamentalmente de granizo. Lo que está faltando son coberturas denominadas sistémicas, que sirven, por ejemplo, para sequía e inundaciones, y lo hemos padecido en las últimas campañas. Dos objetivos pretende el productor con la prima de un seguro. La primera, recuperar a través de la cobertura el dinero que perdió por el siniestro y también la posibilidad de recomponer sin mayores dificultades su esquema productivo. Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, hasta junio pasado se emitieron pólizas por 4.660 millones de pesos, que representan un incremento del 34,2% con respecto de 2017 en términos nominales. Si se actualizan, hay una pérdida del 5, 6 o el 7%. Con el 1,27% total de primas del mercado, las hectáreas aseguradas sumaron 17 millones.
De 187 entidades aseguradoras autorizadas a operar, solo 26 entidades emiten pólizas agrícolas, pero 2 de ellas se llevan el 50% del mercado, la Segunda Seguros y Sancor Seguros. El granizo significa el 98,7% de las primas emitidas. El multirriesgo solo se llevó el 0,1%. En cuanto a las primas emitidas de los cultivos anuales, el 58,5% correspondió a oleaginosas, el 37,2% a cereales, un 1,8% a otros, entre los que está el algodón, y un 2,5% a los cultivos perennes. Entre las provincias que más aseguraron, Córdoba fue la más asegurada, con más primas, 37,3%, seguida por la de Buenos Aires, 26,6%, y por Santa Fe con un 19,8%. En apoyo a la discusión que buscamos, citamos conceptos de Jean-Marc Dussart, de la Academia de Agricultura de Francia, que dice: prevenirse contra un riesgo en producción agropecuaria, contratando un seguro, es una alternativa clásica. Sin embargo, se debe ver bien en qué consiste el seguro. No se trata en ningún caso de un sistema que permita suprimir el riesgo. El seguro no suprime el riesgo. Se trata tan solo de compartirlo. El seguro consiste en repartir la pérdida de los desafortunados, entre otros, de forma tal que ya no se pueda hablar ni de afortunados ni de desafortunados. De hecho, si los desafortunados no son muchos y sus pérdidas no son demasiado considerables, será posible indemnizarlos por medio de una pequeña contribución de todos, de forma tal que todos soporten una pequeña fracción de la pérdida total. Esa es la esencia del seguro. Sin embargo, es cierto que el seguro reduce las consecuencias secundarias del riesgo, en particular las vinculadas con la prima del riesgo. Cuando la contratación de un seguro es posible, se trata efectivamente de un medio de incrementar la eficacia del aparato productivo agrícola, sin que ello implique la supresión del riesgo. Por lo demás, a ello se debe que un gobierno pueda considerar legítimo subvencionar el seguro. En efecto, dice el catedrático francés, es de interés general que el costo marginal sea igual al precio. Por consiguiente, si un agricultor se encuentra en tal situación de pobreza que no puede pagar la prima de seguro, lo cual lo llevará a exigir una prima de riesgo exorbitante, el interés general nos impulsa a ayudarlo, incluso al margen de toda consideración de justicia social. Al mismo tiempo es imposible asegurar todo, y es en este punto donde se centra toda la ambigüedad de las discusiones relativas al seguro de la agricultura. Para que un riesgo sea asegurable, es necesario que la probabilidad correspondiente esté alcanzada por la ley de los grandes números. La tecnología viene en auxilio para hacer los seguros más a medida. Hay seguros de low cost, lo que facilita su adopción y generalización de uso. Es el caso de los seguros paramétricos, que a partir de promedio de los datos de partido, basándose en imágenes satelitales en los periodos críticos, siembra y cosecha, para observar si hay algún riesgo, ya sea por inundación o sequía, dependiendo del estrés del cultivo a partir de las variables del nivel de precipitación, la temperatura, la humedad, el sistema dispara la cobertura o no. Tienen la ventaja, este tipo de seguros, de su más fácil comercialización y plazo de vida corta de su póliza. También facilitan las liquidaciones, puesto que no requieren inspecciones o limitan el número de inspecciones, y los premios se pueden hacer efectivos en forma más rápida. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha buscado la seguridad, preocupado por advertir los peligros y aminorar sus consecuencias. Sin ir más lejos, la palabra póliza, que no es otra cosa que el contrato de seguro, tiene su origen en el latín y significa promesa o compromiso. Para entender la importancia de la industria aseguradora, hay que partir de la base de que es una actividad que se sustenta en el principio de solidaridad. El rol de una empresa aseguradora es administrar los fondos que compensarán a los perjudicados por un siniestro.
hablamos de un sistema de base solidaria porque las primas que abonan todos los asegurados que no sufrieron una pérdida contribuyen a resarcir el daño a los afectados. La exposición al riesgo climático del sector agropecuario es de naturaleza incontrolable y en muchas circunstancias de imprevisible magnitud. El riesgo es un factor que los productores agropecuarios conocen de cerca. Sin embargo, es posible llevar a cabo acciones tendientes a estabilizar sus efectos. Tal es el caso de aquellos que utilizan el seguro agropecuario y transfieren el riesgo a un tercero. En la Argentina, nuestro país, las leyes de emergencia agropecuaria no constituyen actualmente una cobertura totalmente apropiada, atendiendo a la eficacia y eficiencia de las mismas, y por otro lado, los seguros agropecuarios no tienen una demanda significativa por parte de los productores. En consecuencia, identificar restricciones y debilidades y proponer cambios en ambas permitirá delinear caminos que posibiliten una mejor cobertura de siniestros, convirtiendo a los seguros en un insumo indispensable y en una herramienta estabilizadora de riesgo. El objetivo del seguro no es la eliminación del riesgo, sino la dispersión del mismo y de sus consecuencias económicas. Se trata de posibilitar que con el pago de una suma que no torna antieconómica la actividad puedan neutralizarse las consecuencias económicas de un eventual hecho dañoso. En el caso del sector agropecuario, se trata de que la inversión del productor no se pierda por contingencias, básicamente hechos de la naturaleza, que no está en condiciones de prevenir y que pueden generar no solo la ausencia de rédito, sino la pérdida de capital que imposibilite el circuito de continuidad de la explotación. En el caso de los seguros agropecuarios, los principales riesgos son granizo, heladas, viento, inundaciones, sequías, etc. La empresa aseguradora necesita de una continuidad controlada, pues toma fondos del mercado para afectarlos a prestaciones futuras, con lo que de algún modo capta el ahorro público. Existe una ley nacional que regula las entidades aseguradoras y su control. La normativa se completa con las resoluciones que dicta la autoridad de aplicación de la ley, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si bien los sujetos participantes en el mercado del seguro no están completamente acordes con el sistema mediante el cual el Estado debe participar en el tema, sí están contestes en forma uniforme en que el Estado debe tener un papel más activo. El ingeniero Murta, encargado de los servicios de agricultura del Partner Red en la Argentina, entiende que el Estado puede trabajar en el desarrollo del seguro agrícola mediante la elección de una de estas 4 líneas: como una compañía de seguros del Estado, como una reaseguradora del Estado, o usando un instrumento del seguro, ejemplo, creación de un fondo de reserva con los aportes de las compañías, y sin ser asegurador ni reasegurador, o como cuarta condición que nombra, o a través de subsidios pagando la prima al sector privado. Es decir, que el Estado debe ser un ente, un agente muy importante en materia de seguro agrícola. En nuestro país, hoy no solo vemos la falta de subsidios por parte del Estado a los productores agropecuarios, sino que a su vez estos sufren las retenciones que el Estado adquiere por sus exportaciones. Los altos valores impositivos que gravan al campo y sumado a esto el alto IVA que se le recarga al seguro agropecuario. El Estado argentino no favorece la contratación de pólizas que permitan al productor agropecuario transferir al seguro riesgos de la naturaleza y riesgos de los mercados. El Estado debería implementar bajas en los impuestos que se aplican a las pólizas para luego pensar en temas más sofisticados como subsidios a las primas. Y en esto de la intervención del Estado hay Estados Unidos que el 97% de los productores aseguran, y en Oceanía, en Australia, el 1% tan solo toma seguros. Es decir, que hay una variación muy grande, dos ejemplos de 2 puntas que hacen que sea también difícil de trasladarlo únicamente a nuestro país. Y ya para finalizar, en un reciente documento
septiembre de 2018 del CADIA, titulado Derechos de exportación, otra vez, planteamos la posibilidad de crear un fondo de contingencia de diversificación productiva agropecuaria, solidario, con destino específico para la actividad, emergencia agropecuaria, y eliminar la poca participación estatal en ese sentido, seguro agrícola, promover el desarrollo y uso de energías renovables, favorecer las economías regionales, promocionar las producciones sustentables, apoyar la docencia, becas, estudios e investigaciones destinadas al sector, proveer ayuda para el mantenimiento de los caminos rurales y establecer planes y programas de ayuda alimenticia. Todo esto es un documento que elaboramos en el CADIA y que hemos dado a conocer. La presentación que vamos a escuchar a continuación tiene por objetivo cubrir riesgos nombrados, para cubrir los daños causados exclusivamente por los eventos cubiertos. Uno sobre semillas y otro sobre adopción de tecnologías. Esperamos que sirvan al desarrollo asegurador y también contribuyan a que los asegurados puedan disponer de una herramienta para continuar sus explotaciones. Gracias por estar, gracias por venir. Mariela, es tu turno. Bueno, gracias Sergio por las palabras, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariela Galotti, yo trabajo en el área de desarrollo de nuevos negocios de Willis Towers Watson. Bueno, para no aburrirlos les voy a contar un poco por qué estoy acá hoy, junto con Sergio Seba y Gabriel Escalerandi, que son mis compañeros. Bueno, como todos sabemos, nuestro agro es el más competitivo del mundo y tenemos la capacidad de alimentar a 400 millones de personas. Esto nos convierte en un sector muy competitivo. Yo trabajo en seguros, lo cual es una mera casualidad del destino. Hace más o menos 15 años. Hace 11 que estoy acá en Willis Towers Watson y antes trabajé en otro broker. Pero antes de comenzar a trabajar en relación de dependencia, yo trabajaba con mi familia. Mi padre era el ingeniero Carlos Galotti y nosotros administrábamos 30.000 hectáreas en Fernández, Santiago del Estero. Y después teníamos también una agroindustria, lo cual, bueno, en los 90 fue bastante complicado todo. Yo siempre digo, en los 90 nunca viajé al exterior. El campo siempre con los vaivenes. Y bueno, después la agroindustria, que era envasados de conservas de espinacas, de latas de 8 kilos, de 5 kilos, de 1 kilo, de vidrio, la botella de vidrio, de tomate, espinacas y demás. Bueno, pues toda esta cuestión viene el año 2000 y 2001, bueno, terminado todo bastante mal, muy mal en nuestra familia. Así que bueno, yo estaba estudiando en la UBA, Administración de Empresas, y bueno, entonces dije, bueno, vamos a seguir el tema corporativo, no vamos fácil. Pero igual a uno siempre le queda el corazoncito, así es que bueno, la verdad, entre todas las industrias que nosotros comercializamos seguros en Willis Towers Watson, el agro, para mí lo que es agroindustria siempre me es muy familiar, y más allá de todo, digamos, nosotros lo que nos apasiona es, digamos, hacer los seguros a medida, por eso también el diálogo, ¿no? Y que sea un ida y vuelta, no que sea un enlatado, sino realmente que a ustedes les sirva, porque a veces con el seguro, ¿no? Estamos en Argentina y uno siempre dice, uy, ¿cuál es la letra chica que me van a no pagar? Así que bueno, ahora la charla que le va a dar Sergio, que él sí es nuestro especialista, nuestro gerente de agronegocios, espero que les sirva, que se sientan cómodos, que pregunten todo lo que quieran, que para eso vinimos. Bueno, básicamente en Willis, uno de los, como dijo Mario, de los 3 brokers internacionales más grandes, con sede en Londres. Nosotros somos una filial que estamos acá más cerquita. Y bueno, esos son todos los países donde operamos. Este es el mapa. ¿Sí? Administramos primas por más de 44 billones de dólares, lo cual es muchísimo. Y siempre intentamos un poco romper el esquema de los seguros tradicionales. Si bien tenemos lo que nosotros llamamos ir a la góndola de seguro y agarrar los enlatados, siempre tratamos de buscarle la vueltita para que
tratar de llevar algún producto novedoso, tanto para los asegurados como los proveedores de insumos. En este caso, el producto que quería comentarles es un programa que elaboramos para un productor de semillas muy grande de Argentina, y que es la garantía de reposición de semillas. ¿Qué es? Cada cliente que compra una bolsa de semillas de ese proveedor cuenta con un seguro de resiembra. Ese seguro de resiembra lo que hace es, en caso de algún siniestro, algún evento cubierto o amparado por el programa, si el asegurado tiene la necesidad de resembrar, el semillero automáticamente da la orden al distribuidor local y habilita la entrega de una nueva bolsa para resembrar sin ningún tipo de costo. El planchado incluido, ¿no? Fundamental. Ahora les voy a contar las coberturas. Entonces, como tomador del riesgo tenemos las compañías productoras y comercializadoras de semillas para cultivo extensivo, y los beneficiarios van a ser todos y cada uno de los que compren esa bolsa. Básicamente, si bien está armado para lo que es maíz en primera medida y soja en segunda medida por cuestiones de lógicas de valor de bolsa, y que son los dos cultivos que permiten la chance de una resiembra, se puede adaptar también a otro tipo de cultivos y hasta paquetes tecnológicos de insumos, ¿no? Es decir, bueno, una empresa quiere fomentar una línea determinada de agroquímicos de insumos, se puede también adaptar una cobertura orientada a promocionar ese tipo de insumos. Estos son los riesgos que están cubiertos: el granizo, que son todos los daños traumáticos en la planta, el incendio, la muerte de plantas a consecuencia de helada y, fundamental lo que preguntabas, el planchado del suelo. Todos estos eventos están amparados en el programa. Se pueden quitar y se pueden agregar. Son todos programas armados a medida. El funcionamiento es bastante simple. Para ponerlo en práctica, lo que se hace es, cada beneficiario que compra una semilla tiene que informarle al proveedor de insumos donde lo compró, dónde va a sembrarlo y qué cantidad va a sembrar, ¿sí? Entonces, de todo eso se va armando una base de datos. El tomador de seguro, en este caso de semilleros, nos informa a nosotros con una frecuencia semanal normalmente. Nos va pasando la base de datos de todos los clientes que compraron la semilla, que fueron sembrando y dónde la fueron, mejor dicho, dónde la sembraron con su posición geosatelital. En caso de siniestro, el cliente informa al centro, al proveedor de insumos, el evento que tuvo y que tiene la necesidad de resembrar. Automáticamente el semillero nos contacta a nosotros y nosotros le damos la orden a la compañía, chequeamos que ese asegurado previamente sea uno de los compradores de la semilla, que esté dentro del listado, básicamente, y automáticamente disparamos a la compañía de seguro las denuncias y hacemos luego todo el monitoreo del siniestro. Recibimos las denuncias por parte de la compañía, constatamos que haya habido o no una resiembra, y en todos los casos donde hubo resiembra avisamos al proveedor de insumos para que ellos vayan librando y dando la orden a los distribuidores locales para que a los distintos damnificados les habiliten la orden para que puedan ir a retirar la mercadería sin ningún tipo de costo. Nosotros, a su vez, para poder armar un programa de ese tipo, lo que necesitamos es qué cultivo vamos a estar cubriendo. Bueno, en este caso lo más común es maíz y en segunda instancia soja. ¿Qué valor le quiere dar el semillero a la bolsa? Si el valor comercial o el valor puro que manejan ellos. Normalmente maíz es una bolsa por hectárea, más o menos, para hacer el cálculo sencillo. Con eso tenemos también la superficie estimada y la distribución. Es un poco lo que hablaba Sergio. Mientras mayor dispersión y mayor distribución tenemos en un programa, mejores costos vamos a poder obtener nosotros en ese programa, porque no tenemos concentración de riesgo, ¿sí? Así que básicamente con esos datos nosotros armamos el programa. Como le dije, un programa destinado a tipo marketing para los proveedores de insumos, y a su vez los asegurados, sin ningún costo extra, están obteniendo una cobertura que, si bien es muy básica,
ante un siniestro y una resiembra, no tiene que desembolsar normalmente el costo de una bolsa de semilla. Solamente tiene que ir al centro de distribución, retirar la semilla y volver a sembrar. Lo que no pueden hacer es guardarla para el año que viene. Sí o sí la semilla se tiene que utilizar en el mismo año. Algún semillero le exige que la semilla sea resembrada en el mismo lote donde sufrió el daño, pero muchas veces lo que pasa es que por ahí ese lote está inundado o no está apto para la resiembra. Entonces declaran previamente que esa bolsa la van a ir a resembrar en otro lote. Nos informan a nosotros el lote, nosotros se lo informamos al semillero y ahí habilitan y autorizan para que vuelvan a resembrarlo. El costo de este programa, obviamente no hay una tasa única porque va a depender de qué suma el semillero quiere promocionar, qué cultivo, hasta dónde podemos llegar en cuanto a lo que es la superficie y la distribución. Una vez que tengamos todo eso, recién ahí empezamos a trabajar y se le da una tasa. Pero son coberturas baratas, la verdad que no son para nada caras. Como un antecedente, si les sirve, hace un par de años se aseguraban hasta $300, depende de una zona, y $350 otra zona, y el programa era un poco más ambicioso, no solo que cubría la resiembra, sino que superada la etapa de resiembra, la cobertura actuaba como una cobertura tradicional de daño directo de granizo con adicional de heladas, ¿sí? Y cubría determinada suma. El costo era de no más de $11 por bolsa, para una suma asegurada de $350. Bueno, un costo muy competitivo. Por bolsa de maíz, ¿no? Por bolsa de maíz. La bolsa hectárea sería. Lo que hacíamos era, se emitía una póliza de una prima provisoria, al semillero se comprometía a pagar un determinado volumen mínimo y respetar la distribución original que previamente nos habían informado. Al final de la campaña, lo que hacíamos era, de todas las hectáreas informadas de los asegurados que iban sembrando, se ajustaba y se hacía el endoso complementario y se reintegraba a la compañía el resto de la prima que hacía falta para completar el 100% de la póliza. Funcionó bien. Los asegurados siempre teníamos la anécdota de que cada vez que íbamos a evaluar y a visitarlos y nos juntábamos para ver cómo había salido el programa, nos decían: por favor hagan fuerza para que el año que viene vuelva a estar esto. Era un programa que la verdad que lo valoraban mucho. Y bueno, después la realidad hizo que un año se interrumpiera y después, a partir del año pasado y este año, con este semillero se cambió el modo de operar, pero básicamente siguen respetando este esquema. Otro tipo de programa. Un poquito más complejo. Ya es cobertura multirriesgo individual, pero atado ya sea a una cartera de crédito o a un paquete tecnológico. ¿Quiénes son los tomadores normalmente de este seguro? Las agronomías que financian los cultivos del productor agropecuario o entidades rurales para sus productores miembros que pertenecen y que nosotros podamos constatar que realmente todos esos productores pertenecen a esa entidad. Obviamente los asegurados van a ser todos los productores agropecuarios que obtuvieron créditos de esa agronomía, o bien los productores que son miembros de la entidad. ¿Cuál es el interés? Acá lo que se cubre es la cartera de inversiones realizada en forma agregada. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, una entidad o un banco otorga una cartera de créditos determinada para X cantidad de productores agropecuarios. Esos productores agropecuarios ya saben básicamente dónde van a ir a sembrar, cuál va a ser su plan de siembra, ubicación, qué cantidad de hectáreas van a asignar a cada cultivo, ¿sí? Todo eso, por ahí hay productores que son pequeños, que por ahí por sus propios medios no pueden o no tienen posibilidad de acceder a una cobertura de multirriesgo porque las compañías exigen una determinada cantidad de hectáreas mínimas. Normalmente, algunas piden 4.000 hectáreas, otras piden 5.000 hectáreas, y por ahí hay productores que no llegan a esa cantidad de hectáreas.
Con este programa sí tienen acceso a una cobertura de multirriesgo y las exigencias son mínimas. Ahora después se las voy a decir. Acá ya entran, como ven, ya son muchos más eventos lo que estamos cubriendo. El granizo, la lluvia en exceso, entra la falta de piso, sequía, los vientos fuertes, helada y el incendio. Cultivos maíz, soja, girasol, trigo, pero también se puede incorporar, si la proporción lo permite, cebada y sorgo. No hay problema de que formen parte del plan de siembra. Acá se me pusieron unos signitos que no lo puse. Bueno, ¿cómo se determina la suma asegurada? Acá bueno, era una... Qué lástima, era una fórmula que tenía acá, que era una fórmula de sumatoria, que lo que hacíamos era determinar el rendimiento cubierto por hectárea de cada cultivo en cada ubicación. El rendimiento es obviamente en quintales. Se multiplica la superficie asegurada de cada cultivo en cada ubicación, o sea las hectáreas, y el precio de referencia que se le da a cada cultivo, que ese precio está definido al comienzo de la póliza y queda fijo e inamovible durante toda la vigencia del contrato. ¿Cuál es ese precio? Cuando se toma la cobertura, nos fijamos el valor de cotización que tiene ese cereal en dólares y ese es el valor que se mantiene fijo. ¿Cuándo? Hay distintas maneras. Normalmente lo que se toma es el precio que va a tener en dólares a cosecha. Estamos hablando de maíz, tomamos al 30 de junio o mayo, y soja y también en mayo, ¿sí? Ese es el valor que se toma. El rendimiento que se determina es un porcentaje. Normalmente se parte de los rendimientos históricos publicados, de ahí estimamos entre el 50 y el 60, pero depende de la composición de la cartera. Podemos ser un poco más ambiciosos y estirarnos. Hemos tenido casos hasta el 90% del rendimiento potencial de cultivo, ni siquiera del departamento. Del rendimiento potencial de cultivo se han garantizado. Entonces, como ejemplo, este es un cliente A que con 300 hectáreas tranquilamente ya tiene acceso a un multirriesgo individual. O sea, lo único que se le pide es que, como mínimo, de cada cultivo tenga 50 hectáreas. ¿Sí? O sea, 200 hectáreas como mínimo, 250 hectáreas como mínimo y 50 como mínimo de un cultivo. ¿Sí? Por eso ya tiene acceso a este tipo de multirriesgo. Y esta es así, bueno, lo que le expliqué hoy, la formulita que no está acá, cómo se determina la suma asegurada. ¿Sí? Por ejemplo, este cliente A, su suma asegurada y garantizada va a ser de $137.000. Porque esto es lo que se espera garantizar en soja y esto es lo que esperamos garantizar en maíz. Bueno, ¿cómo sabemos después si hay un siniestro o no, o mejor dicho, un siniestro indemnizable? ¿Podrías repetir la base de la suma? Y gracias, por configuración no me sale la fórmula. Por ejemplo, este cliente tiene 200 hectáreas, ¿sí? Estos 15 quintales son el rendimiento garantizado en la póliza que le estamos dando. $24 es el precio de ese quintal que va a tener de acá al 31 de mayo. ¿Sí? Y esta es la suma asegurada en soja. Le sumamos después de este mismo cliente qué suma asegurada tiene en maíz, porque lo que entra acá en juego van a ser todos los cultivos que él tenga asegurados. ¿Sí? Todos los cultivos sembrados entran en juego en este programa. ¿Se indemniza desde la cosecha hasta 50 y desde la cosecha hasta 15? ¿Cómo? Indemniza desde el rendimiento de lo que cosecha hasta 15 en soja y desde lo que rinde hasta 50 en hasta 50 mil. Este es un ejemplo numérico. Lo que se indemniza después va a ser la diferencia entre la suma asegurada, que es esta, pero la suma asegurada, lo que se toma es esto. No se toma individual por cultivo para después comparar si va a indemnizar o no. Después tengo un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo una cobertura de precio, ¿puedo usar ese precio? En realidad no. O sea, la cobertura de precio pasa obviamente por el mercado financiero y es otro tipo de cobertura.
Hay una compañía que mezcla en su cobertura de multirriesgo la cobertura de precio. Para ella, bueno, empiezan a jugar otros factores, ¿sí? Porque yo determino desde el inicio también, ¿no? Exactamente. En la cobertura de precios. Exactamente. Acá es netamente vamos a El precio que rendimiento. ustedes Y el precio queda no se fijo. acuerdan. Exacto. Eso igual después nosotros se lo podemos pasar a Acadia, si lo quieren Lo bien. distribuir o Sí, así se lo pasamos a la gente. Sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, y acá es un poco lo que hablábamos hoy, de cómo se diferencia o cómo sabemos si hay que indemnizar o no. Obviamente, ante una merma en el rendimiento del cultivo, y siempre a consecuencia de un evento cubierto, ahí vamos a tener que chequear si el rendimiento obtenido de esos cultivos valorizado es menor o superior a la suma que nosotros le habíamos garantizado, ¿sí? Eso es lo que va a determinar que dispare o no una indemnización. Y acá las cuentas van a ser... Ya acá es el rendimiento ya obtenido, ¿sí? ya a cosecha de cada uno de los cultivos sobre cada campo y cada ubicación. La superficie asegurada, bueno, cada cultivo y ubicación, que es el mismo dato que teníamos anteriormente, y el precio de referencia, que también es el mismo dato que teníamos anteriormente. O sea, la única variable es el La única variable es el rendimiento. Antes era el estimado o el garantizado, ahora es el real, ¿sí? Para poder comparar. ¿Cómo se determina el rendimiento? Hay dos maneras. Puede ser a campo, con el envío de un perito y va a chequear previa cosecha los kilos de cada cultivo, o bien las compañías a veces descansan en una declaración jurada enviada por el asegurado, en realidad por un ingeniero agrónomo matriculado, ¿sí? Donde avale, certifique que el rendimiento en esos campos, en ese cultivo es X. La compañía ya con eso también le sirve como dato fehaciente y evita enviar un perito y un tasador a chequear el rendimiento a campo. Lo que hace eso es abaratar un poco la cobertura porque hay un gasto que queda que se evita la compañía, ¿sí? Y ella está facultada para después sí chequear si lo que la declaración jurada que le llegó por parte del ingeniero del asegurado es correcta. La compañía queda facultada para ir y revisar, ¿sí? Pero este es un dato no menor que por ahí antes no pasaba, que ya se están basando y están aceptando la declaración jurada de un ingeniero agrónomo matriculado. ¿Es obligatoria la trilla? Para constatar. La trilla es obligatoria. ¿Qué Para la indemnización. No, Vos tenés no. 15 quintales Sí. de indemnización de soja. La soja rinde 8 y la máquina no entra. ¿Qué le decís al productor? Vos lo que vas a checar es si la soja iba a ver, si el rendimiento que iba a tener la soja de 15 valorizado supera la suma asegurada, al menos para este programa no habría una indemnización. Si meter la máquina resulta antieconómico o no, ya por ahí pasa a ser otro juego. Al nivel del seguro, de la indemnización patrimonial, no existe una indemnización, ¿sí? Por lo menos para un programa de este tipo. No sé si... O sea, es obligatoria. No necesariamente obligatoria. Lo que hace un perito va y determina, dice, Claro. va un ingeniero y dice, esta soja va a rendir, 8. no, ponelo 2 quintales. Sí. Claramente, o no, No claramente entra, no, no entra. seguramente no vale la pena que Claro. entre en la máquina. Pero esos 2 quintales en la cuenta suman. O sea, Claro. acá esto es una cuenta. Es el valor Indemniza que 13. 2 quintales. No, así no funciona el seguro La diferencia. tal cual contó Entre 2 y Sergio. 15. No, para. Porque acá lo que importa es el rendimiento por el precio de Sí. todos los cultivos. Todos los cultivos entran en la misma cuenta. A vos te puede haber ido muy bien con el trigo Sí. y te fue muy mal con la soja. Pero la cuenta, cuando multiplicas rendimientos por precios, Sí. hace que Que ese la valor sumatoria tiene que ser total... Sí. menor o superior a 137.000, que era el valor de Exacto, pero por eso hay que, para saber si se indemniza o no se indemniza, hay que esperar la trilla o que un perito vaya y determine el rendimiento de todos los cultivos. Pero suman, o
sea, no hace falta que la compañía no obliga al cliente a que entre a cosechar con la máquina. Claro. Perfecto, o sea, el equivalente a la cosecha, a lo que te marca la cosecha de la máquina sería la firma del matriculado y la declaración jurada. Sí, señor. Tal cual. Tal cual. Sí se fijan un rendimiento mínimo de, si la membrana no falla, son 2 quintales de soja, que obviamente es la nada misma, y entre 5 y 8 de maíz, para que la compañía considere no pagarte la diferencia, sino directamente te paga el 100% de la suma asegurada. Es como en algunas pólizas de granillo que dicen, bueno, a partir del 90% de daño yo te pago el 100%. Destrucción total. Exactamente. Exacto. Ahí es donde sí, prácticamente no conviene. Este es un poco acá el ejemplo de lo que hablamos hoy y lo que contaba Hugo. Cómo compensa cada cultivo. Después, esto ya cosechamos los 2 cultivos, estos son 2 clientes, ¿sí? Tenían 150 hectáreas de soja y 150 hectáreas de maíz. En esta planilla tenemos el precio del cultivo, el que está fijado en póliza. Este era el rendimiento que le habíamos garantizado, ¿sí? Que determinaba esta suma asegurada. La suma asegurada total va a ser la sumatoria de los 2 cultivos, ¿no? El de soja y de maíz. Y acá ya pasamos a la realidad, ¿sí? El rendimiento obtenido, acá fueron 15 en soja, él tenía garantizado 19, y fueron 35 quintales en maíz y tenía garantizado 45. ¿Sí? Se valoriza, este es el ingreso total del cliente, ¿sí? Se lo compara contra la suma asegurada y se paga la diferencia, ¿sí? 18.075. Y en el segundo caso, este cliente cosechó por encima de la garantía, entonces por más que haya tenido siniestro, cubierto y demás, su rendimiento superó a la garantía, con lo cual acá, si bien sufrió eventos, no estaría percibiendo ningún tipo de indemnización. ¿Cuál es la diferencia de este multi con el resto? Es que acá el tomador, vamos a suponer, es agronomía X. Esa agronomía X le entrega insumos financiados a todos nosotros nos llegamos a 3.000 hectáreas, entonces la agronomía ofrece tomar la póliza y nos pone a nosotros como asegurados. El tomador es la agronomía y nosotros como asegurados. Como si fuese una póliza de vida colectivo donde tenemos cada empleado nuevo que entra a trabajar, lo vamos informando dentro de la nómina. Bueno, acá es lo mismo. A cada cliente que viene a comprar insumos, lo vamos agregando dentro de esta póliza. La agronomía sí tiene que cumplir como un mínimo de 4.000 hectáreas para que el proyecto sea viable, ¿sí? Pero, como decía hoy, dentro de esas 4.000 hectáreas, todos nosotros por ahí sumamos 250, 300, 450 y tenemos acceso a esta cobertura que de otra manera no la tendríamos. Si vamos al mercado nos van a vender un seguro tradicional de granizo con adicionales, ¿sí? Bueno, este es un poco lo más, por ahí el sistema más novedoso que tenemos hoy. Después, bueno, no nos quiero aburrir. Esto no estaba parte de la presentación de hoy, es una presentación mía, donde además de eso también manejamos los multirriesgos climáticos comunes. Ahí ya entramos en la tradición de los asegurados ya con más de 5.000 hectáreas. Consideramos que tenemos una ventaja respecto al resto de los brokers, que tenemos un departamento propio de reaseguro y una capacidad propia también. Eso lo que nos permite es, cada vez que a nosotros nos llega un pedido de multirriesgo, en lugar de dárselo a la compañía para que lo cotice, nosotros directamente lo cotizamos afuera. Lo cotizamos en Londres y lo cotizamos en Suiza. Obviamente se obtienen condiciones muy ventajosas comparadas con el mercado local, se obtienen mejores tasas y se obtienen mejores rendimientos. En la mayoría de los casos hemos tenido programas donde garantizamos el 100% del rendimiento potencial de cada cultivo. Las compañías lo único que hacen es emitir la póliza, porque en Argentina la póliza se tiene que emitir con una compañía local. Ellas no asumen nada del riesgo más que incorporan un pequeño recargo en concepto de gastos de papelería y administración de póliza,
pero la tarifa y la condición y la garantía, todo viene impuesto, o mejor dicho, puesto por nosotros y negociado afuera, ¿sí? Obviamente, las coberturas muy lejos por ahí están más orientadas a fideicomisos, para un productor individual no tiene que hacer un análisis un poco más exhaustivo para ver si le conviene la cobertura o una cobertura de daño directo, pero sepan que existe, está, y nosotros las tenemos a muy buenas tasas y condiciones. También nos ocupamos de plantaciones forestales, manejamos una de las forestaciones más grandes de Argentina dentro de Willis. Hay coberturas para, obviamente, de olivares, arándanos, algodón, frutales en general, ya sea en el valle o en el corredor San Pedro. Disculpame, deforestación, ¿cuál es el caso más típico del incendio? El caso más típico es el incendio, obviamente con adicional de remoción de escombros. Madera, lo que se llama madera volteada y en proceso, que también se puede llegar a prender fuego, madera que tengas apilada, lista para comercializar. Ese adicional también está contemplado. Depende de la edad de las plantaciones, se puede adicionar granizo, helada y también vientos fuertes. ¿Sí? Nosotros manejamos la forestación tenemos como cliente a Forestal Argentina, son más de 47.000 hectáreas, y un fideicomiso grande también en la Mesopotamia. Bueno, de mi parte es lo que les venía a mostrar. Si quieren preguntarme cualquier cosa del mercado de seguro, siempre relacionado con algo, encantado de responderle. Cuando vos hablaste de semillas, sí, y de la experiencia de 2 años anteriores, sí, uno que se discontinuó, ¿cómo lo podemos medir? ¿En cuántas bolsas de maíz, cuántas semillas utilizadas, cuánto de soja tuvieron estos seguros? Cuando compraron el programa, se pagaron 80.000. Las pólizas son de ustedes, nada más. Son pólizas de ustedes. Son pólizas que nosotros le administramos al semillero. Sí. Y en ese programa hubo reposición de casi 80.000 hectáreas. O sea, casi 80.000 bolsas. Fue justo un año donde se dieron más que nada eventos de planchado. Eventos de planchado y granizos en zonas muy puntuales, pero la mayoría... ¿Y un costo estimado de eso de la semilla, de la póliza, es el 10% de premio? ¿Menos? No. Pensá lo que te contaba, que eran $350 y el costo del seguro era $11 más o menos. Por lo cual estamos hablando de una tasa de 3%. 3%. Sí. 3-4%. De acuerdo. Obviamente afrontada por el semillero, ¿no? No importa, que la pregunta no importa, el premio. Saber el premio es una cosa. La póliza, que el costo de la póliza... Tenía una dispersión geográfica interesante, ¿no? Si la concentramos todo en una zona sola, depende de qué zona sea, por ahí la tasa puede llegar a ser más o hasta puede llegar a ser menos, pero depende mucho de la dispersión. Había zonas donde esa misma cobertura, habíamos hecho la comparación, un productor individual que la quisiera comprar tenía que pagar entre 7 y 8 puntos, caso de zonas como Río Cuarto o San Luis, y acá estaba pagando 3,3. Obviamente, compensábamos con la parte de Buenos Aires, donde por ahí las coberturas son más económicas, pero incluía muchas coberturas que de otra manera, por ahí nosotros decimos que la cobertura es económica de granizo, pero si le agregamos planchado, le agregamos helada, en el momento ya la tasa llegamos al 3 tranquilo en cualquier zona de la tasa más baja, tranquilamente. La figura acá es de quien da el servicio, ¿es el asegurador nomás o está la figura de la compañía? La compañía, siempre el asegurador. Porque yo lo que estoy viendo es que a lo mejor yo cubro hasta que nace, que sale y después me quedo sin cobertura. Es decir, que en realidad el productor dispuesto a asegura todo, o debería asegurar todo, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se ilvana después el riesgo de granizo, que a lo mejor esta póliza puede ser el complemento a un seguro de granizo que estás hablando vos? Justamente lo que vos me decís es lo que nosotros, es la propuesta que le estamos llevando
no solo de semillero, sino que ya la hemos hecho en compañías donde, muchachos, péguense a partir de, o sea, este programa, este semillero cubre hasta la resiembra. Bueno, arranquemos después de la resiembra. No, porque se lo reclaman los productores. Obviamente, porque toda esa gente... La última inundación en Vicheca, por ejemplo, habían sembrado todo el maíz. Sí. Y vino y se inundó y no pudieron disparar a la individual, ¿no? Entonces he quedado colgado. Este es el debate que hoy existe en el mercado, o en el potencial mercado que tendría que haber de una cobertura de riesgo, que habría que haberlo en conjunto, ¿no? Sí, sí, se está trabajando mucho también Sergio lo dijo hoy, en todo lo que son las coberturas de índice, las coberturas paramétricas, está todo muy en auge. Así que bueno, se están haciendo un montón de estudios para ver cómo correlacionar esos índices con el rendimiento real del cultivo. Hay que romper un paradigma en Argentina que es, y sobre todo en lo que respecta a la ley de seguros, de cuándo procede una indemnización. O sea, hoy la ley dice que para que haya indemnización tiene que haber un daño patrimonial. Y en una cobertura paramétrica podés tener un daño patrimonial, vos en el individual, vos en el individual podés tener el daño patrimonial, pero que por el índice que se tomó de referencia en la zona no activó, y vos tuviste un daño patrimonial y no percibiste indemnización. O viceversa, los que cobren sin haber tenido daño. Entonces son todas esas variables que se están ajustando y tratando de adaptar. Sí, pero por inundaciones, porque a lo mejor están en el bajo, perdieron todo. Y el que está en el loma le ha producido el doble. ¿No? Y por ahí el bajo cobró y que por ahí el los loma 2.000 de pago se lo disparan sobre los 6.000 que tienen. Exactamente. Esto está ya autorizado a la Superintendencia de Seguros, ¿no? Sí, ya prácticamente. De hecho, hasta se hizo una prueba. Sí, se hizo una prueba piloto para el cultivo de maíz en 2 departamentos de Santa Fe y uno en Entre Ríos. Así es. Creo que 2 campañas atrás. Con lo cual, bueno, ya tenemos un antecedente que la aseguradora, que la Super está autorizando este tipo de cobertura. Lo que medía esa cobertura era los milimetrajes de lluvia caídos en los periodos críticos del cultivo, y como un adicional tenía días continuos sin lluvia. Si había X cantidad de días sin lluvia, también activaba como una cobertura adicional un porcentaje de indemnización. O sea, que para eso, ¿qué te basas? ¿Cómo? ¿En qué te basás? Bueno, hay que ver. ¿Qué medición te basas? En estaciones meteorológicas. Exactamente. Las que hay son insuficientes, no alcanzan para cubrir toda la zona. La información que transmiten hay que ver si está certificada, homologada. Si es Tienen que ser estaciones meteorológicas homologadas. Homologadas, exactamente. Y previamente informadas en la póliza. Que para determinar cómo es la correlación, se van a usar esta estaciones meteorológicas. Por eso la prueba piloto se hizo en esa zona. El radio que había abarcaba, las estaciones eran creíbles y se hizo. La realidad es que nadie compró la póliza. Nadie compró la cobertura. ¿Por qué nadie compró la cobertura? Cuando largaron esa cobertura, era un año entre neutro y niño, con lo cual falta de agua no iba a haber, entonces nadie lo compró. Es otra de las cosas que también la compañía aseguradora se encuentra y dice: esperá, yo hago un programa de este tipo, pero yo tengo que tener una garantía de continuidad en el tiempo, porque si no lo voy a largar, me lo compro en un año seco y después no se lo vende a nadie. Entonces, es un poco todo lo que tenemos que manejar, que está a nivel gobierno. Y la parte del multirriesgo que vos ponías ahí, y que para mí es el que no funciona el multirriesgo en la Argentina, es que no se hace buen contralor del multirriesgo. O sea, ¿quién te toma el multirriesgo? Todos los bajos. Por eso... y vos le pedís un punto de GPS nada más y no sabes ni qué es lo que estás tomando de riesgo. En los multi lo que se hace es que normalmente la compañía, la aseguradora, te va a ir a hacer una inspección previa. ¿Cuándo te hace la inspección previa? En los multirriesgos individuales estamos hablando, ¿no? Olvídate a nivel, un programa que queramos hacer a nivel país, porque ahí pero el problema que tuvieron los multirriesgos son con los fideicomisos, básicamente. Sí. Los fideicomisos le dieron siniestrabilidad negativa, siempre. Por eso está el 0,1. La compañía no te lo quieren dar. De hecho, uno mira el 98% de las primas del mercado argentino son de granizo, y el multi, en los mejores momentos creo que hubo no, pero 5%. Para mí, yo no lo veo por ahí tanto como lo ves vos, ¿no?
para mí, digamos, la pregunta del millón es por qué funciona en otros lugares y acá no funciona. Primero porque, y lo hemos hablado en el Ministerio, en cualquier otro lugar del primer mundo, vamos a decirle, uno tiene un Estado que subsidia un 50 o un 70% de la prima de ese seguro. Entonces uno puede tener más plata para hacer mejores cosas. Acá lo paga todo el productor agropecuario. Entonces, si uno hiciera un programa ambicioso donde pueda disponer de recursos para hacer inspecciones y bla bla bla, tendría que cobrarlo un 10%, no lo compra nadie. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que paga un productor agropecuario? Según la zona, la dispersión y qué sé yo, pero más de un 4 o 5% no lo paga. Entonces, por esa plata no se puede hacer nada bueno. Entonces ya es como que arranca a menos 10. Con toda la problemática que tiene, igual que ha vuelvo a hecho... decirte, se aseguró mal porque y eso perjudicó a los que hacían bien las cosas, que básicamente podría llegar, en eso podría llegar a ser una ventaja el multirriesgo individual, en donde te aseguran todo el campo, donde vos tenés, al asegurar todo el campo tenés diversidad. En cambio, si vos caes en los fideicomisos, el fideicomiso te va a asegurar los lotes peores. Lo vi. No, sí, yo también lo vi. Pero te hace la antiselección, digamos que... Exactamente, lo analicé. ¿Y pero qué pasa? Ahí es donde fallan El las fideicomiso, compañías. ¿cuánto asegura? 60.000, a veces hectáreas, 80.000 hectáreas. Y vos no la podés manejar. Yo te digo porque me cayó a mí, empecé a analizar 80.000 hectáreas y algunos ni siquiera me mandaban el plano del campo. Ni siquiera me mandaron el plano del campo. No pude llegar a saberlo. Está bien, pero coincido con vos en eso. Ahí es donde está la falla. Por eso, el tema es que muchas compañías se largan a dar este tipo de coberturas y no tienen estructura, ni siquiera para procesar esa información. Hace falta mucha gente. Si bien conseguimos la cobertura nosotros afuera, normalmente la canalizamos en una compañía donde sabemos que tiene una estructura para poder afrontar todo esto y hacer las previas como correspondan y que no se encuentre con ningún tipo de sorpresa. Pero coincido en esa parte porque yo trabajé en una compañía de seguros, me ha tocado en uno de estos fideicomisos donde dio negativo y me ha tocado también ir a ver los campos después siniestrados y nosotros entramos así, no sé si nos fui como a ver, decir, ¿cómo autorizaron esto? No podés. ¿Cómo se autorizó este campo para la cobertura de multirriesgo? Por eso el firmado por el ingeniero, qué sé yo, me daba como cosa. Pero el firmado por el ingeniero es Está bien, el instrumento del asegurado que entrega la compañía. Después es la aseguradora la que, entiendo que las aseguradoras que manejan este programa ya tenés una idea de los rendimientos que se van teniendo en la zona porque tenés asegurados en comunes hasta también. En estos programas pensá que hay asegurados, una agronomía local que da este producto o este programa para distintos productores, normalmente el comportamiento va a ser bastante parejo entre todos. Donde tengo una duda, va, y por eso digo, está facultada para ir a hacer después la compañía, las inspecciones a campo que crea conveniente y avalar o no el documento entregado por el agrónomo del asegurado. ¿Sí? Para productores nada. ¿Productores? Directamente. ¿Agropecuarios? Sí. Para productores agropecuarios tenés los programas tradicionales, no sé qué volumen de hectáreas manejás, pero si Menos de 5.000. menos de 5.000, hasta yo diría que de 3.500 para arriba te podemos llegar a ofrecer una cobertura multirriesgo. Pero global, sí. Siempre es una cobertura global, lamentablemente siempre es una cobertura global. Pero como te contaba, te aseguro plata. Pero te puedo llegar a conseguir hasta el 100% de la plata, que es lo que por ahí en el mercado local no vas a conseguir. Te van a querer ofrecer entre el 50 y el 60 del rendimiento del ministerio. Nosotros podemos llegar a conseguirte hasta el 100 de la suma que vos esperás recibir que vas a tener de todos esos cultivos. Eso, para que ustedes sepan, por la consulta que antes hiciste, Arturo, ¿no? El manejo, o sea, nosotros les contamos un poco, digamos, cómo es el backstage con esto del reasegurador y todo, pero no se hagan lío que igual, digamos, nosotros damos la cara y el servicio lo damos nosotros a efectos de la póliza y del contrato es lo mismo, digamos. La póliza les va a salir por Allianz, por Sancor, el que sea.
pero nosotros manejamos también ese canal, entre comillas, No, mayor. porque las compañías precisan justamente el apoyo de ustedes. Claro, Porque lo tienen. sí, sí. ¿No? Porque ellos, a ellos les es más fácil el enlatado, que es el granizo, y punto. Hoy te van a defender lo que tienen. Obviamente. Si vos mientras no le saques de la plaza o le obligues a que tiene que tomar granizo con esto, ellos te acompañan en todos lados. Por Sí, eso, hay 2 o 3 días dando vueltas que acá está la pelea. exactamente, y nosotras. por eso a nosotros nos vienen a golpear la puerta y decir, muchachos, ¿qué se puede hacer? Porque si dejas todo en manos de la aseguradora, ellos van a seguir tirando para... Acá, Sergio está en lo que es el mercado, nosotros decimos retail, que es el minorista, que es la parte de seguros, y Gabriel Escalerandi está con el reaseguro, digamos. Sí, al fin y al cabo siempre todas las aseguradoras tienen un soporte de reaseguro, y más en agro, que es la quinta línea que más cede a los reaseguradores. ¿Con qué reaseguradores trabajan? lo que es Sí, con todos, digamos, básicamente. Tenemos nuestro mercado de Londres que contacta mercados sindicados de Lloyds, pero básicamente son reaseguradores continentales, muchos suscriptores son locales, en Suiza, son los más conocidos, están acá Gonzalo, Fernando Andrés, después con todos, pero en principio yo creo que el avance del multirriesgo, el poco avance que tiene en Argentina también tiene que ver con estas cuestiones de efectos reputacionales que se juegan en las compañías en productos novedosos, también una falta de cultura aseguradora y falta de información también, de publicación. Que no hay una alianza digamos, pública-privada claro. para desarrollar en todos los países. Y esto, porque sean tan dinámicos, Claro. justamente no hemos conseguido, acá Carmen ha estado presente, lo que yo insisto es generar una comisión institucional, pública y privada, para hacer el seguimiento, porque un seguro un año anda bien y ese producto el año siguiente no sirve porque el cambio que hubo, ¿no es cierto?, económico, el cambio climático, el piso, lo que sea, está demandando otro y tiene que ser muy espontáneo el resultado, ¿no? Y eso no está para trabajarlo en conjunto, estamos dependiendo de un funcionario que diga se ilumine, no se va a iluminar nunca, ¿no? Y no se ilumina ni para allá la comisión. Muchos trabajos de hecho, históricamente, digamos, muy buenos del Banco Mundial, en lo que es el productividad y después el algodón, hay muchas cosas, pero bueno, hay una mesa técnica que hace tiempo está, pero bueno, también es ¿Dónde acá? Creo que hay, ¿no? No, no hay nada. Yo te lo firmo, y eso obviamente, Lo que haríamos es que el paramétrico lo tome el intendente de Pergamino, por ejemplo. Exactamente, porque Bueno, es individual. ahí tenés No le El sirve. paramétrico lo debe tomar el intendente del pueblo. Sin ir más lejos, y no es, pero para que se hagan una idea, este suerte de cobertura que ofrece Syngenta, Bueno, Syngenta en la soja, S4. S4, no es una cobertura de seguro, sino que es un instrumento financiero. ¿Pero por qué funciona? Privado financiero. ¿Por qué funciona? Porque la cobertura la toma Syngenta. Mm. Syngenta es el que dice, mira, ¿te corresponde o no te corresponde? ¿Y quién le va a ir a decir a Syngenta, se me dice, mire, che, a mí mirá que la soja se me rompe toda, el índice no se disparó, yo soy el que determina el índice. Pero un individual es imposible que tenga acceso a una cobertura paramétrica. El ROFEX, ¿no? ROFEX. Sí, El profe es el que hace la garantía porque el instrumento financiero, pero abajo en la solicitada ustedes leen, dice, no se hace cargo, no se hace cargo. Y ellos manejan el índice, o sea, son juez y parte también. Sí, señor. Entonces, No, es eso complicado. es un pequeño disparate. ¿Eh? Son esos pequeños disparates que Exactamente. ocurren acá en Argentina. Muchos temas de triggers. Sí. Bueno, pero vos sabés bien que el debate en la agricultura hemos peleado contra esto, porque estaban inducidos de jefatura de gabinete para sacar ese producto. Sí. ¿No es así? No, y sobre todo cuando uno pide por ahí que el INTA homologue algunos índices, Claro. el INTA te dice no. Uno mira al dueño y dice, ¿sabe por qué? No, que te lo he dicho. No, es una pelea que Sí. no entiendo. Con Yaguarfa pasó lo mismo y con el otro pasó lo mismo. Y hoy el productor no tiene nada por la falta, ¿no es cierto?, de una política pública. Inclusive las entidades no se han metido, ¿no? Yo Sí, tengo pero que decir, y creo que ahora, recién ahora, por lo menos la entidad nuestra, me definió y me designó a mí para manejar este tema, ¿no? El otro día acaban de llamar porque hay otro proyecto aparte de ese 4 que está trabajando en el COP, no sé si sabe. Bueno, me parece interesante, pero hay que ver qué quiere hacer en integración, porque de Syngenta, algunos me han dicho que Syngenta toma cuando queda involucrado en la inversión del sembrado,
ella toma parte de otro seguro, no le alcanza con ese 4, ¿no? Y bueno, son esos manejos que hacen ruido también, ¿no? Y bueno, publicidad, todo eso, pero quiere engañar a gente que no conoce, ¿no? Entonces después sí, se ven 3 chicas que decíamos recién, y este es el resultado. Sí, sí, sobre todo decirle lo que nos pasa a nosotros, como yo tuve una póliza paramétrica y a vos se te rompió todo y yo te tengo que decir, no, ¿sabes qué? No te indemnizo. O sea, ¿cómo te hago entender que no te corresponde una indemnización con tu cultivo todo roto? ¿Tá? Distinto es como decía él, si la póliza la compra el intendente de Pergamino, para todo el partido de Pergamino, ahí es otra cosa, porque pasa a ser un beneficio que compra el Estado para sus productores agropecuarios. Ahí ya la figura cambia. En realidad no es para sus productores agropecuarios. Para la es zona, para o sea, una emergencia. reemplazar lo que es la... Dejaremos de cobrar la red vial porque se lo cobro al seguro. Claro. Suponete, una mitad de la red vial. Sí, sí. Eso debería ser el sistema que uno piensa como... El disparador que no Y el paga el disparador productor, paga la será- compañía. Claro. Pero ellos precisan, inclusive cuando hay una inundación, revisan 2 o 3 veces la plata en época de sequía. Si una sequía, vos te arreglás, ¿viste? Con el intendente los caminos se hacen. Una inundación, muerto, Claro, todo, sí, porque se claro. potencia todo, ¿no? Hay mucho. Bueno. Ni hablar del tema de los caminos, pero bueno, ahí ya no nos compete a Gracias, nosotros. gracias por la exposición. No, usted por la invitación. Bueno, y los invitamos y seguimos charlando. Bueno. Vale, tomamos algo. Bueno. Gracias a todos.